El tema de lo que quiero hablarles en esta oportunidad es la educación sexual de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña todas las cosas, todas las cosas. Y este tema es un tema delicado y yo tendría muchas cosas que decir, pero el asunto es que hay hermanos que nos siguen y escuchan. El otro día unos hermanos me decían, estamos extrañando los proverbios, porque nos juntamos con la familia y escuchamos los proverbios, y eso es una bendición. Un padre de familia decía eso. Así que lo que voy a compartir ahora no es solo para los que están aquí, y aquí tenemos algunos adolescentes y algunos muy adolescentes, muchas gracias, o sea, muy chicos. Y después tenemos algunos ya jóvenes, y después tenemos otros que están casados y a otros que están con ganas. Y así nos van a escuchar diferentes personas que están en un estado diferente por ahí, algunos ya abuelos también, como en el caso mío. Entonces no puedo profundizar en todo el tema porque es muy amplia, muy variada la edad de las personas que nos van a escuchar. Pero igualmente, frente a cualquier duda, cualquier pregunta, ustedes pueden comunicarse con el correo de la iglesia o con mi correo para hacer cualquier pregunta. ¿Encontraron Proverbios 5? Vamos a ir leyéndolo enseguida por parte. Nuestro tema, dije recién, es la educación sexual de Dios. Y cuando nosotros leemos este pasaje que vamos a leer y vamos a desglosarlo cuidadosamente, vamos a encontrar que se le aconseja en este proverbio al joven o al discípulo de Cristo, sin importar la edad que tenga, a que viva una vida de pureza. En toda la Biblia Dios nos enseña a llevar una vida de pureza, y es por el bien de la familia. Llevar una vida de pureza es para el bien de nuestra familia, la que tenemos ahora y la que vamos a tener el día de mañana. Porque si no llevamos una vida de pureza, no nos damos cuenta que estamos sembrando mal para el día de mañana. Y los problemas en la familia no aparecen cuando uno se casa, sino que aparecen antes, y muchas veces esos problemas tienen su origen en la fornicación, en el no haber puesto límites y haberse dado la licencia a las relaciones sexuales ilícitas, que eso es fornicación. Fornicación es relaciones sexuales ilícitas, ya haya sido con la persona con quien se casó o haya sido con algún novio o alguna novia que uno tuvo. Entonces hay consecuencias luego para la familia. Algunas de esas cosas las vamos a ver nosotros. Y lo que yo voy a compartirles, obviamente, está totalmente en contra de lo que el mundo enseña. El mundo enseña promiscuidad, inmoralidad, y este gobierno y otros gobiernos y de todo el mundo lo que hacen es fomentar la inmoralidad, la corrupción, el pecado. Eso en la mayoría de los países del mundo. Pero lo triste es que a veces eso sucede inclusive dentro del ámbito o del círculo de la iglesia, porque hay iglesias que permiten lo que sea. Ya en la zona este tenemos iglesias donde no se enseña la palabra de Dios y no se le dice al homosexual que es pecado la homosexualidad, no se le dice al fornicario que es pecado la fornicación, al adúltero tampoco se le dice que es pecado el adulterio, y entonces la gente vive haciendo lo que quiere porque no se le dice la palabra de Dios. Y a veces se comete el error que por el hecho de querer tener más gente en la iglesia no decimos la verdad, pero no es el caso de nuestra iglesia y ustedes tendrían que estar contentos por eso. Así que lo que vamos a encontrar en este proverbio es que Dios está hablando que hay que vivir una vida pura por el bien del hogar más adelante. Así que si no has formado un hogar, pero por el bien de tu hogar más adelante, hay que vivir una vida pura. No hay nada mejor que llegar virgen al matrimonio. No hay nada mejor. Aunque
parezca que va contra la naturaleza, parece que va en contra de todo lo que dice la gente, pero es lo que enseña la palabra de Dios. De todas maneras, si alguien no ha llegado en estado de virginidad, no se ponga mal, porque hay remedio en Dios, hay remedio para todo pecado y hay sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a mirar el primer punto, y en el primer punto encontramos una exhortación, que la palabra exhortación equivale a aliento también, a conocer la palabra de Dios y obedecerla. Esto es una exhortación de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Decirle al que está cerca tuyo, tenés que conocer la palabra de Dios. Hay que conocer. Muchas veces hacemos macana porque no sabemos lo que Dios dice. Tenemos que saber lo que Dios dice, y Dios da información de todo, y el Espíritu Santo no nos da solo información, sino que Él nos forma. Dice, versículo 1 y 2 de capítulo 5, Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. En primer lugar, acá encontramos la expresión hijo. La palabra hijo significa discípulo. Así que todo aquel que quiere ser discípulo de Cristo, digan buen amén. Bueno, si queremos ser discípulos de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar, dice, atentos. Un discípulo de Cristo tiene que estar atento. ¿A quién? A Cristo. ¿A qué enseña el Señor? Deténganse en escudriñar, en querer aprender, en querer saber las palabras de Jesús. En el Evangelio de San Juan especialmente están las palabras de Jesús. Todo lo que Jesús enseñó. Y hay temas de todo. El Señor habla de todas las cosas para bien de cada uno de nosotros. Así que lo que está diciéndole Salomón aquí, cuando menciona hijo, es al discípulo de Cristo. Le está diciendo que preste atención porque le va a enseñar. Y que luego que le enseñe, le haga caso a lo que le enseña. Pero el hacer caso es una decisión personal. Nadie puede obligarle a uno a hacer lo que uno no quiere. Nadie puede obligarte a hacer lo que no querés. Cada uno hace lo que quiere. Y ojalá que queramos hacer lo que el Señor manda. ¿Me dicen un buen amén? Entonces, siempre tiene que ser así. Dios habla por su palabra y su propósito no es que nosotros podamos adquirir solamente un poco más de conocimiento, y eso es un problema, y puede ser un serio problema si solo queremos adquirir conocimiento y no escogemos obedecer. Así que las enseñanzas de Dios no están dadas al mundo y especialmente a nosotros con el objetivo de llenar de ideas nuestra cabeza, sino que han sido dadas como normas prácticas para que nosotros vivamos como a Dios le agrada. Así que no son para darnos conocimiento simplemente, sino que son normas prácticas para que nosotros las obedezcamos, las vivamos. Si hasta ahí me di a entender, díganme un buen amén. Nuestro segundo punto es advertencia contra el pecado de prostitución y de fornicación. Ya hablé recién de fornicación. Vamos a dar por entendido, fornicación es toda relación sexual ilícita, o sea que está prohibida por Dios, aunque esté avalada por el gobierno o los gobiernos o por los padres o por quien sea, está prohibida por Dios. Por ejemplo, toda relación que está fuera del matrimonio está prohibida por Dios. Y a veces la Biblia la llama adulterio, y en el caso del que no está casado se llama fornicación. Y luego encontramos acá, en esta sección de lo que vamos a leer, el pecado de prostitución. El pecado de prostitución se daba especialmente en las mujeres, pero también los hombres con el correr del tiempo. Entonces se hacía, o sea, se mantenía, se tomaba, hasta algunos lo toman el día de hoy como un trabajo, como un oficio. O sea, se vende su cuerpo, se paga por tener relaciones sexuales con alguien. Hay muchas personas de este tipo en todo el mundo. Yo los puedo encontrar a mujeres por las razones que sean, por falta de trabajo, por necesidades económicas, porque hay que llevar comida a la casa. Entonces salen a vender sus cuerpos a la ruta y entonces alguien por ahí las alza, mantiene relaciones, le paga, la mujer vuelve con dinero a su casa, pero no se justifica ese pecado. Por más que la necesidad sea grande, igualmente Dios lo toma como pecado, no lo toma como trabajo. ¿Me siguen en la idea? Muy bien.
Vamos con el texto bíblico y es largo, desde el 3 al 14. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, que es la muerte. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, discípulos, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y la congregación. Quiero que entendamos este punto, es sumamente importante, y luego el tercer punto habla del remedio de Dios. Pero este es como el nudo del problema. En primer lugar, encontramos la expresión la mujer extraña. Bíblicamente era considerada la mujer extraña a la mujer extranjera que no pertenecía al pueblo de Israel. Obviamente que también se refiere a la prostituta. ¿Por qué? Porque eran mujeres que pertenecían a otros pueblos y venían a vivir a Israel. No todas hacían eso, pero se prostituían, porque estaba prohibida la prostitución para el pueblo de Dios. Entonces, cuando una mujer de Israel se prostituía, era asesinada, era apedreada. Entonces no había prostitutas originarias de Israel, sino que venían extranjeras. Si me di a entender, digan un amén, por favor. Pero sucedió que cuando Israel se apartó de Dios, ellos se hundieron en la inmoralidad, en el pecado, y algunas de las mujeres se corrompieron y comenzaron a prostituirse también. Ahora, la mujer era considerada también una extraña, una extranjera, porque era una extraña en lo referente, en lo relacionado a la palabra de Dios, porque desconocía la palabra de Dios, desconocía la ley de Dios. Así que era, en doble sentido, extraña. La mujer extraña no conocía la palabra de Dios y era una mujer que se transformaba en prostituta. Si hasta ahí me di a entender, díganme un amén. Bueno, así sucede también hoy en la iglesia del Señor. Esto a modo de reflexión y de apelación, porque así como Israel comenzó dejando a Dios, y luego se corrompieron, y las mujeres, no todas, pero muchas se corrompieron, y los hombres también se corrompieron. Así en la iglesia sucede que uno comienza dejando de lado la palabra de Dios, deja de orar, deja el consejo, y se termina en un espíritu de sensualidad, en un espíritu de inmoralidad, luego en un espíritu de fornicación o de adulterio. Todo tiene un comienzo, y el comienzo puede ser sutil. Así que yo les pido que tengamos cuidado como iglesia, porque esto no debe ser así. Somos iglesia del Señor y debemos caminar en pureza. Aquí voy a abrir un paréntesis para dar mi parecer que muchos conocen, y mucho más escuchando hace unos meses atrás a un pastor muy famoso que es Adrián Roger, que a mí me ha bendecido muy mucho, y él dijo lo mismo que yo he pensado desde que era adolescente y lo venía sosteniendo, lo venía enseñando, pero ahora al escuchar a este hombre con mucha más razón me da pie para poder enseñar para poder enseñar a otros. Pongo en orden las ideas. La mujer extraña también en la Biblia, en el contexto, va a aparecer como la mujer ajena, o sea, la que no te pertenece a vos, no le pertenece a usted, es la mujer de otro. ¿Está claro? Para la persona casada sería la mujer de otro, o para el hombre casado sería la mujer de otro, para la mujer casada sería el marido de otro. Ahora, para la persona puede ser la mujer de otro, o la soltera, o el soltero también, mientras no sea el de uno. ¿Me di a entender? Pero para el soltero o para la chica soltera sería cualquier chica o cualquier chico
que no vaya a ser tu esposo o tu esposa. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado cuando a mí me vienen y me dicen, esto se escucha mucho en el mundo, y se enamoró, y contra eso no se puede hacer nada, se enamoró. Y eso es mentira, porque antes de que se enamorara, resultó que no se había enamorado. Así como no se enamoró antes, ¿por qué se enamoró después? Bueno, porque tomó la decisión de dejar enamorarse y empezar a amar a una persona. El amar a una persona es una decisión. El no amar a una persona es una decisión. Así que yo amo lo que quiero y no amo lo que decido no amar. Esa es decisión mía. Si me di a entender, digan amén. Entonces uno dice, y no, pastor, ¿sabe qué pasa? Que me enamoré de la chica. Sí, pero eso no dice nada. Cuando uno entra en la edad de la adolescencia, de la juventud, se puede enamorar de cualquier cosa. Hay gente que se enamora de un auto también, pero no se va a casar con el auto, aunque algunos sí. Pero dice, me enamoré de tal chica, pero después que pasan unos meses, dice, no, ya no me desenamoré, ahora me enamoré de otra. Entonces uno no puede andar jugando con eso. Uno tiene que ser consciente de que esa chica quizás sea la mujer de otro. Y yo no puedo andar jugando con la mujer de otro. Porque si el otro, claro, pero dice, pero cuando yo me enamoré no era de nadie. Sí, pero igual estamos dentro de la iglesia. Y después se arma el despiole dentro de la iglesia. Porque dice, sí, pero vos te habías enamorado de fulana y estuviste unos meses de novio o unos meses de novia y resulta que después ahora conmigo y comienzan a aparecer los celos y comienzan a aparecer las comparaciones y comienza a aparecer la sospecha de cuándo se le va a terminar el amor a este por mí. ¿Puede pasar eso? Entonces, ¿por qué nos damos la licencia de empezar relaciones sin, no digo relaciones sexuales, sino relaciones de noviazgo, sin haber orado a Dios, sin estar seguros? No sea que estemos saliendo con la mujer de otro, tomando la mano de la mujer de otro, besando a la mujer de otro, abriéndole nuestro corazón a la mujer de otro, declarándole nuestros planes a la mujer de otro. Resulta que después de 7 meses, 8 meses, un año, se terminó todo y dentro de 2 años ya está con otro. Entonces tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado. Eso no debiera pasar. Yo tengo que tener cuidado. Cierro ese paréntesis. Ahora, Proverbios, este precioso libro que Dios nos ha dejado, contiene muchas advertencias en contra de las relaciones sexuales ilícitas. Y yo tengo que mencionar algunas cosas aquí. La inmoralidad sexual de cualquier tipo fue y sigue siendo extremadamente peligrosa y dañina. Las relaciones sexuales prohibidas son muy peligrosas. Traen mucho daño. Y entonces acá yo enumero lo que ustedes van a tener en pantalla. Destruye la vida familiar, porque empiezan las comparaciones. Hablo de esto con conocimiento, por la gente que por ahí nos comparte y por las cosas que he visto a lo largo de mi vida. Destruye la vida familiar. Cuando alguien es infiel, la infidelidad destruye la vida familiar. Comienzan los problemas, los celos. Luego encontramos, desgasta la capacidad de amar. Es mucho más fácil amar a una persona fiel, a una persona leal, porque cuando hay infidelidad, dije recién, aparecen los celos, aparecen las comparaciones, y entonces el amar se hace más difícil. La familia se desgasta. Ese es el segundo lugar, desgasta nuestra capacidad de amar. En tercer lugar, degrada a los seres humanos y los convierte en objetos. Ustedes tienen que tener presente eso. No somos animales, somos personas, hechos a la imagen y semejanza de Dios. En cuarto lugar, las relaciones sexuales ilícitas pueden provocar enfermedades venéreas, y hay muchas y se van multiplicando. Hay estadísticas con respecto a esto de cómo está contagiada la sociedad de diferentes o de todos los tipos de enfermedades venéreas que ustedes se pueden imaginar. Y luego algunas de esas enfermedades se traspasan a la otra generación, a los otros que vienen y ya vienen con enfermedades también, no solamente el SIDA. Así que
hay que tener mucho cuidado. Y uno puede decir, bueno, utilizaremos preservativos, nos cuidaremos. No, la mejor manera de prevenir, el mejor preservativo es no tener relaciones sexuales ilícitas. Gracias por el amén. O algo más. ¿Por qué es peligroso y dañino? Porque puede dar como resultado un hijo no deseado, un embarazo. Bueno, hoy lo simplificamos en nuestra nación. Está permitido el aborto, así que abortamos. Pero claro, tapamos un pecado con otro pecado. El pecado de la inmoralidad lo tapamos con la muerte de un niño que no ha nacido todavía, porque es un niño, es una vida, no es una cosa, no es una especie de monstruo, de una cosa rara, como dijo el que era ministro de salud de nuestra nación, no dándole importancia a la vida humana, siendo que él mismo también fue un embrión. Y todos pasamos por ahí. Entonces, no tenemos que prestarle atención y hacerle caso a lo que digan los que aparentemente saben, tenemos que hacerle caso a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, traer un hijo al mundo es una responsabilidad y debiera hacerse con el consentimiento de cónyuges, no de relaciones sexuales ilícitas. Si me di a entender, digan un amén, por favor. Y la inmoralidad sexual va en contra de la palabra de Dios. No importa lo que digan los gobiernos, no importa lo que enseñen algunos padres, no importa lo que enseñen en los colegios, la inmoralidad sexual está en contra de la palabra de Dios. Y nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. El Hijo de Dios pertenece al reino de los cielos, que el Señor trajo aquí a la tierra. Entramos en el reino del Señor y el que gobierna nuestra vida es el Señor. Y nosotros vivimos no para agradarnos a nosotros mismos, ni para agradar a los gobiernos de turno o agradar a las personas, sino para agradar al Señor que nos salvó. Y si para el Señor está mal, lo que para Él está mal, para mí está mal. Yo no entendía mucho, pero si lo decía mi pastor era suficiente. Lo que mi pastor predicara para mí era palabra santa. Después, cuando fui creciendo, encontré que todo lo que mi pastor, mi padre predicaba era la Biblia. Entonces tenía razón, con mucha más razón, pero le hacía caso a lo que decía ese hombre de Dios, porque era un hombre de Dios. No lo veía como un ser humano normal. Para mí era algo muy especial, era un hombre de Dios. Entonces su palabra era sumamente importante. Y aunque yo careciera de conocimiento, si él decía que esto es negro, es negro. Y si él decía esto es blanco, Si él decía esto sí, entonces va a ser sí. Y si él decía esto no, entonces es no. Y no se argumentaba, yo no argumentaba, sino que para mí eso estaba bien. Luego encontré en la Biblia que todo lo que le enseñaba era correcto. Vamos a ver qué dice Dios. Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 13. La segunda parte del versículo dice así: pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. ¿Para quién es el cuerpo? Para el Señor. Este texto está hablando en contra de la fornicación. Y dice, sí, pero yo tengo deseos. No importa los deseos, son deseos de la carne. El que tiene a Cristo va a tener los deseos del Espíritu. Y uno tiene que escoger, o voy a andar en la carne o voy a andar en el Espíritu. Yo escojo andar en el Espíritu. Entonces voy a tener los deseos de Dios. Y tengo que entender, el cuerpo no es para fornicar. El cuerpo es para el Señor. Porque Él me compró. Soy del Señor y para el Señor. Gálatas 5, 19, la primera parte dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Acá menciona las inmoralidades. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Inmundicia son malos deseos y la lascivia anda también por ese rubro de pecados que no voy a aclarar ahora. Pero está hablando que estas son obras de la carne. Esto probablemente lo hacíamos cuando no teníamos a Cristo, pero el que tiene a Cristo no vive según esto, sino que vive obedeciendo al Señor. Primera a los Corintios 6, 18, hay una orden ahí, dice: huid de la fornicación. Aunque nosotros sepamos, y esto lo digo a todos los que están en las redes también, que alguno puede quizá argumentar,
que la palabra de Dios es vieja, no por vieja es obsoleta. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios está vigente en el día de hoy. Las demandas de Dios de hace 1000 años atrás o 2000 años atrás no cambiaron. Yo escucho a veces en las radios seculares y entonces dicen algunos, la iglesia tiene que ayornarse. La iglesia tiene que adaptarse a la sociedad que ha ido cambiando. Hay cosas que la iglesia tiene que cambiar. Hay enseñanzas que hay que sacarlas. No. Lo que la iglesia tiene que hacer en este tiempo, más que nunca, es acentuar las enseñanzas de la palabra de Dios. Pablo, previendo por el Espíritu estos tiempos malos, él le manda a Timoteo que prediques la palabra. Porque va a venir tiempo cuando la gente no va a querer escuchar la palabra. Claro, al que le gusta la inmoralidad no quiere escuchar de un Dios santo, de una vida santa. Pero lo va a seguir escuchando si viene a este lugar. Búsquese otro lugar entonces donde no se hable de la santidad. Pero Dios demanda santidad y Jesucristo hace posible la santidad. No es por obras, no es por esfuerzos humanos, es por Cristo. Permitamos que Cristo sea el que gobierna nuestra vida. Aquí hay una orden entonces, huir de la fornicación. Huir de la fornicación. Yo tuve una experiencia rara cuando era adolescente. Recién había cumplido 12 años y yo estaba trabajando. Estudiaba en la mañana en la escuela primaria y en la tarde trabajaba en la tintorería y los fines de semana también. Entonces, saliendo del trabajo, una primavera, tipo septiembre, octubre, cuando las hormonas entran también más en juego y estas cosas, y en plena adolescencia, 12 años, entonces estoy regresando a mi casa y me sale al encuentro, en la vereda me cruza de bicicleta una chica prostituta de unos 15 años. Tengo que reconocer que era bastante atractiva a la vista para lo que nosotros consideramos atractiva. Así que ella, claro, ya saben cuáles habrán sido sus intenciones. Y yo tenía cara de perro boxer, así que cero gracia, y no le hablé muy amablemente, y entonces le esquivé la bicicleta, se la empujé, pero ella procuraba frenarme porque quería conocerme, ya sabía para qué, para ofrecerme sexo, obviamente. Y claro, y yo estaba con mi cabeza que estaba revolucionada, las hormonas, no las neuronas, sino las hormonas, pero yo tomé una decisión y era que no. ¿Por qué? Porque en la iglesia me dijeron que no. Y yo no sabía por qué, pero si me dijeron que no, tiene que ser malo. La Biblia dice que tenemos que huir y quizás yo quedé como un tonto. Y si se le contaba a mis amigos, me hubiera dicho, pero ¿qué, cómo no aprovechaste? Si esa es, y en realidad le conté. Y me contaron quién era la chica y todo. Algunos ya la conocían, quizás ya habían estado con ella. Y entonces yo quedo como tonto, pero la Biblia dice huir. Así que no me importa quedar como tonto. Prefiero quedar bien delante del Señor. Colosenses 3, 5, la primera parte dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas. Tengo que tomar la decisión de sacar de mi vida lo que está malo para Dios. Porque va a ser, si es malo para Dios, va a ser malo para mí. Va a ser malo para vos. Es malo ahora y trae consecuencias malas el día de mañana. Primera a los Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuántos quieren la voluntad de Dios? Levanten la mano. Levanten la mano ahí en las redes los que quieren ser santos para Dios. Ahí veo un montón de gente levantando la mano en sus hogares. Los miro por la fe. Bajen la mano. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuántos han orado alguna vez? Señor, yo quiero tu voluntad, quiero conocer tu voluntad. ¿Cuántos han orado así? Bueno, ¿qué dice la Biblia acá? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo sea santo y para eso tengo que apartarme de la fornicación. Ah, no, ya no quiero más. No, eso es la voluntad, nada, ya no la quiero más. No, yo quiero la voluntad de Dios. Pero para eso tengo que apartarme de la fornicación. Ahora,
a modo de apelación. Toda persona, sin importar quién sea, inclusive el que les está hablando, debería estar en guardia contra las tentaciones de índole sexual. Porque este es un problema, quizá para la gran mayoría, del soltero, del que está de novio, del casado, del que hace muchos años que está casado. Nadie va a estar exento de esa tentación. Nadie. Entonces uno tiene que estar en guardia. Ahora, el mejor momento para aprender sobre los peligros y el disparate de ir tras las relaciones sexuales ilícitas es mucho antes de que aparezca la tentación. Yo tengo que tomar decisiones antes de que aparezca la tentación. Es más fácil resistir la tentación si uno ya lo ha analizado de antemano y ha tomado una decisión de antemano. No tengo que esperar a ver qué sucede cuando, no, voy a esperar a ver cuando venga la tentación, a ver qué pasa. Por eso escogí esta frase que ustedes van a encontrar acá. Prepárense para la tentación y decidan ahora lo que van a hacer cuando tengan que enfrentarla. Porque si no están preparados, cuando venga la tentación no van a saber qué hacer. Pero cuando vino la tentación a mi vida, yo supe qué hacer. Porque ya lo había decidido. Y dije que no. Y me ha sucedido así a lo largo del tiempo. En una oportunidad, yo estaba trabajando en una campaña, estaba cuidando una carpa. Y entonces yo pasaba muchas horas del día y dormía ahí en la plataforma, era peticita, la plataforma tendría unos 30 centímetros de piso de madera, y entonces ahí dormía, ponía no sé, ni colchón, creo que ponía una sabanita nada más. Cuando uno es joven hace esas cosas, ahora ya no lo haría porque después no me levanto más, quedo duro ahí, no me levantan ni con una espátula, ni no me sacan del piso por nada. Y entonces llegó al mediodía una mujer muy apretada de ropa, muy exuberante en sus curvas también, una mujer muy producida. Me siguen la idea, ¿no? Y entonces llegó y entró a la carpa y yo estaba sentadito y la miraba a la mujer y digo, ¿qué querrá esta mujer? Ya con la ropa era muy provocadora, muy. No me olvido ni de la ropa que tenía puesta porque la situación fue media compleja. Y entonces esta mujer empezó a hablarme de lo que hacíamos ahí, de lo bueno que estábamos haciendo para la ciudad. Y yo empecé a hablarle del Señor. Digo, bueno, una mujer bien intencionada viene y dice, te invito a almorzar a mi casa. Vamos a estar los dos solos. Y yo tenía un hambre, estaba peor que el Chavo del Ocho. Yo tenía, claro, porque yo venía, recién almorzaba, más o menos a las 4 de la tarde, que era cuando volvía a mi casa. Y alguien me reemplazaba, después volvía otra vez a las 19. Iba a mi casa, almorzaba, me pegaba un baño y volvía otra vez al lugar donde estaba la campaña. Eso era en Rivadavia y yo vivía a media hora en micro. Entonces, ella me invitó a su casa. Y claro, se presentó como que también iba a cocinar algo rico, que íbamos a estar los dos solos, que nadie nos iba a molestar. Y yo tenía ya 20 años y tomé la misma decisión que a los 12. Y le dije que no, aunque las tripas me hacían guau, guau, guau. Y la oferta era tentadora. Pero yo había resuelto, por haber escuchado a mi pastor y haberle hecho caso a mi pastor, que la inmoralidad, la fornicación, las relaciones sexuales ilícitas son prohibidas por Dios. Y yo había decidido que eso estaba mal. Fuera más chico, más grande o más viejo como soy ahora. Entonces, por la ayuda de Dios, pudimos llegar vírgenes a nuestro matrimonio y eso es una bendición del Señor. Pero Dios también te quiere ayudar, a vos también te quiere ayudar. La persona que desecha el consejo de Dios, dice la Biblia, será atrapada en el camino de la seducción y del pecado. Y después repasen el texto bíblico y se van a dar cuenta de los dolores que va a sufrir, del perjuicio que va a tener. No conviene entrar nunca por ese camino, no entren por ahí. Nuestro tercer punto ya para terminar, pero contiene 3 puntos, así que préstenme atención. Dice el versículo 15 al 23. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo.
El tercer punto es el remedio contra este pecado. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. O sea, vas a andar con cualquier mujer o con cualquier hombre por ahí. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. No dice con tu esposa joven, sino de tu juventud. Yo tengo una esposa que no es joven, pero es la mujer de mi juventud. Y dice la Biblia que tengo que hacer ¿qué cosa? Alegrarme. Eso sería alegrarme. Ya explicamos un poco mejor. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Esto especialmente para los casados, así que los que no están casados y les falta mucho, tápense los oídos por un rato. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Quiere decir que Dios ve todo y Él sabe todo. Y Él ha dado su palabra y quiere que andemos en su palabra. Y Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, o sea, porque no quiso corrección, y errará por lo inmenso de su locura. O sea, que está mencionando a la fornicación o adulterio como una inmensa locura. No es una cosa pasajera, es una cosa grave, es un pecado grave que trajo a la nación de Israel decadencia, ruina y cautividad. Vamos entonces con el remedio de Dios. Primero, el amor conyugal, o sea, el amor del matrimonio. Ese es el primer remedio que Dios da contra la fornicación, contra el adulterio. Eso está en el versículo 15 al 19. ¿Cuál es el consejo? Que disfrutemos del cónyuge que Dios nos ha dado. Así como no está bueno andar poniéndose novio probando, dice frutilla, cereza, limón. Entonces va probando todo, así va probando chicas o va probando chicos. Esto sucede en las iglesias, y es tristísimo. Entonces un día se casa y después de un año, de 2 años, han llegado personas así a mí y dicen, no la quiero, no la soporto. Así como es preciosa por fuera, es pésima por dentro. Bueno, la chica puede decir lo mismo del muchacho. No, dice, es terrible. Peor que la madre. Peor que el padre. Ahora se da cuenta. Por eso uno tiene que buscar a Dios. En Dios no hay error. En Dios no hay error. Si yo, siendo una persona tan torpe, tan tronca en mi vida, pude no cometer ese error, podemos nosotros, ustedes que son más inteligentes y tienen más enseñanza, no cometer ese error. Y Dios les va a dar a quien corresponda en tiempo y forma lo que corresponda. Amén. Entonces, el primer remedio es el amor conyugal. Disfrutar del cónyuge que Dios nos ha dado. El disfrute no pueden ser los primeros 3, 4 meses nada más, o el disfrute solamente mientras duró la luna de miel y se acabó el disfrute. Nosotros seguimos disfrutando con mi esposa de otras maneras y quizá tan buenas o mejores que las primeras, porque el disfrute por ahí para muchos ronda solamente el área de lo sexual y no va solo por el área de lo sexual. El compartir un mate, salir a dar una vuelta en un auto robado, en el auto, el dar una vuelta por la montaña, ver, qué sé yo, una cascada, una vueltita así, salir a dar. Yo no la llevo tan lejos a mi esposa, por ahí vamos a la plaza con la nena, con la nieta, a dar una vuelta, charlamos un montón, disfrutamos. Compartir, amor conyugal. Sentarse, tomar unos mates. Es poco el tiempo que por ahí tenemos juntos y bueno, por ahí hasta termina siendo bueno porque cuando uno está, le pasa mucho, está mucho tiempo con su cónyuge, terminan peleándose mucho. En cambio, cuando están, no se ven por ti, te extraño.
extraño tratarte mal. No, no. Amor conyugal, amor del bueno. Busca en tu cónyuge satisfacción y compañerismo para toda la vida. Esta satisfacción también se refiere a satisfacción sexual, pero no solo es satisfacción sexual, compañerismo. Si no hay buen compañerismo, no hay buena satisfacción sexual. Pero no puedo hablar mucho de eso ahora, porque aquí no sería el lugar adecuado. No permitas que tu matrimonio se vuelva monótono. Siempre las mismas cosas, siempre lo mismo. Nos levantamos siempre a la misma hora, siempre la misma tostada, siempre la misma taza, siempre el mismo termo, siempre la misma hierba, siempre la misma hora. Volvemos, el lunes comemos papa con huevo, el martes comemos tarta de zapallo, el miércoles comemos una milanesa, el jueves comemos una costeleta, está todo marcado así. Nos acostamos a las 10:30 y 31 por las dudas, me baño una horita antes, y todo así. No cambio la pasta dental, no cambio nada, tengo los mismos calzones que cuando me casé hace 30 años, no cambio por cábala. Si con esto me fue bien, no cambio las pantuflas, todo igual, todo monótono, siempre por el mismo camino, vamos, siempre. ¿No se dieron cuenta que a veces hacemos siempre el mismo camino? Dicen para los más grandes que es bueno cambiar el camino y previene del Alzheimer. Entonces yo me estoy viniendo a Villanueva por la Valle. Bueno. En cualquier momento tomo otro camino, me voy por el Lincoln, hago por San Juan y pego la vuelta. Otro camino, que no se haga tan monótono. Somos responsables de que no se haga monótono. Salir un rato. Nosotros por ahí con mi esposa hacemos pequeñas cosas, que no se vuelva monótono. Si me di a entender, digan amén, pero hasta ahí nomás puedo llegar, hasta ahí nomás. En segundo lugar, en el remedio de Dios, andar en la palabra de Dios, porque hablamos que Dios sabe todo. Versículos 20 y 21 dice que Dios sabe todo, los caminos del hombre están delante de Dios. Dios sabe todo, Dios te ve en todo y Él quiere que obedezcas a su palabra. Entonces en este punto tenemos que aprender a poner al Señor en primer lugar en nuestra vida y en nuestro matrimonio. Y esto implica, lo puse ahí con letras de todos colores, oración. Poner al Señor en primer lugar implica oración, lectura bíblica, obediencia, servicio, asistencia a las actividades y a los cultos y etcétera, que es muy importante. El etcétera. Poner al Señor en primer lugar en nuestro matrimonio. Y si yo fui a la iglesia, ¿cuándo? ¿Cuándo empezó la pandemia? En marzo del 2020. Y marzo, abril, por ahí del año pasado. Claro. Una vez le pregunté a alguien que venía a la iglesia y disculpe, pero no identifico. ¿Cómo es? No lo identificaba yo a la persona. ¿Y cómo es el nombre del pastor? El nombre del pastor, porque había venido hacía poquito a nuestra iglesia. El nombre del pastor de la iglesia donde procedía. Y bueno, habrá sido nueva. ¿Hace cuántos años fue a la iglesia? Y voy hace como 5 años. Y digo, ¿cómo no sabe el nombre del pastor? No, pero he ido poco. Claro. Hay gente que sabe muy poco, que se congrega muy poco, que vive muy poco de la palabra de Dios y entonces le va a resultar mucho más fácil ser inmoral. Pero uno tiene que tomar la decisión de caminar con Dios. Amén. Amén. Ahora, para el Hijo de Dios, el hogar cristiano es una figura de la relación entre Cristo y la iglesia. Eso lo dice Pablo cuando escribe a los Efesios, capítulo 5, versículo 21 al 23. Así como el Señor trata a la iglesia, así tiene que llevarse el hogar cristiano. Tenemos ejemplo en la persona del Señor. Y dice, sí, bueno, pero usted también me está queriendo comparar con el Señor. Pero mi pregunta es, ¿dónde está el Señor hoy? ¿Dónde está el Señor hoy? Contesten. ¿Dónde está el Señor hoy? ¿Dónde está?
Ya no vivo yo, dijo Pablo, y decimos nosotros, mas vive Cristo en mí. ¿Dónde está Cristo ahora? Y si no, se sentó a la diestra, sí, pero también está en nosotros. ¿Cómo? Está allá y quiere ser omnipresente. Y está en nuestro corazón. Entonces, si Cristo trata a la iglesia como la trata, Él quiere que nuestra familia funcione de la misma manera. En tercer lugar, el último punto nos habla de el final, porque yo estoy hablándoles del remedio. Entonces, el remedio para este pecado es el amor conyugal. El remedio para este pecado es andar en la palabra, decidirse, caminar con Dios, porque nuestro camino tiene que estar delante de Dios, que Él lo vea y que lo apruebe. Y en tercer lugar, considerar el final miserable de los que desobedecen. Porque hay dos maneras en que nos centra la palabra de Dios. Una es por el amor de Cristo y otra es por el temor. En el caso mío, siendo como soy yo configurado de esta manera, a mí me entró por el temor. Yo tuve miedo de irme al infierno. Y por el miedo de irme al infierno, me entregué al Señor Jesús. Y luego conocí el amor de Dios. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice? Los juzgará Dios. El juzgará implica los condenará. Primero a los Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, pero solo me voy a detener en los fornicarios y en los adúlteros. ¿Qué dice que va a pasar? No van a entrar al cielo, no van con Dios. No importa lo que diga el gobierno, lo que diga la filosofía de este mundo, lo que digan los padres otra vez, lo que diga la mayoría, no importa. A mí me importa lo que dice Dios. Por encima de lo que diga cualquiera me tiene que interesar lo que dice Dios. Y si Dios dice que los fornicarios y los adúlteros van al infierno, es porque se van al infierno. Bueno, sí, pero que la carne es débil. Sí, Dios ya sabe que la carne es débil. Por eso en Cristo nos hace más que vencedores. Y si no somos vencedores es porque no queremos a Cristo. No es muy complicado. Lo que Dios está diciendo al finalizar este capítulo 5 es que un día todos vamos a tener que rendir cuentas y vamos a tener que hacer frente a las malas decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida. Y Dios va a pagar. Y la paga, lamentablemente, es la condenación eterna, es el infierno. Así que tenemos que entender que se está acercando el día de pago. Y si uno se da cuenta que el pago no le va a beneficiar, lo que debiera hacer es ¿qué cosa? Arrepentirse, buscar a Dios, tener cuidado, ser inteligente. Cierren los ojos, por favor. Lo que está diciendo al finalizar el capítulo 5 es que su propia maldad, sus malas obras, nadie se ponga de pie hasta que yo haga una invitación. Sus malas obras le van a aprisionar y va a quedar sujeto por las cuerdas de sus pecados y tendrá malas consecuencias. En esta vida tendrá malas consecuencias y si no se arrepiente tendrá la peor consecuencia, que será la condenación eterna. Entonces, no permitas que lo mejor que Dios tiene para tu vida se desperdicie en la ilusión de pastos más verdes de otro lugar. Vive en el plan de Dios. Sigue con obediencia las normas de Dios. Y entonces te va a esperar una vida feliz, dichosa y de mucha bendición. Traten de no distraerse con ese teléfono y traten de tenerlos apagados siempre. Quiero que pensemos un momento para poder orar. Hay un remedio. Y el remedio está en Dios contra este pecado. Yo les he brindado una sencilla enseñanza
a los presentes y a los que están en las redes. Y yo creo que con esto alcanza tomar una decisión. Tomar la decisión de que yo voy a seguir en el plan de Dios. Ese es el remedio de Dios para mi vida. Considerar los resultados. ¿Qué me va a pasar si yo vivo en fornicación? ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando yo quiera formar una familia? Y tendría varios testimonios para contarte. Pero ningún testimonio te va a bendecir, sino que te va a hacer mal. No va bien. Va bien cuando uno sigue el plan de Dios. Hay una diferencia. No hay un presente glorioso, un presente dichoso, porque sí. Es porque en una etapa de tu vida tomaste decisiones y dijiste, yo por este camino no voy. Y si decidiste mal, bueno, puedes volver a Dios con arrepentimiento, porque Él es Dios perdonador y Él es Dios restaurador. Así que mi invitación es para que nosotros vivamos en el plan de Dios. Ya sea que esta palabra haya llegado justa o que haya llegado para algunos tarde, pero siempre es oportuna. Todo aquel que quiere vivir en el plan de Dios, en el orden de lo sexual, de lo moral, puede ponerse de pie y vamos a orar juntos al Señor en su casa. Usted puede cerrar sus ojos, poner su mano en su pecho, como si fuera en su corazón, para orar con sinceridad a Dios. Y yo le pido que oremos justamente de esa manera, con sinceridad. Que cada palabra que yo diga, usted la diga como si fuera propia, pero con todo su corazón. ¿Podremos orar así? ¿Alguien necesita del perdón de Dios? Levante bien alto su mano. ¿Alguien necesita de su favor? ¿Alguien necesita de su gracia? Bueno, ha venido al lugar correcto porque Dios es bueno y el Señor nos va a ayudar. Oremos así. Querido Dios, yo te doy gracias por darme esta palabra y ayudarme a entender. Señor, yo quiero y decido voluntariamente por tu plan para mi vida. Y yo sé que me he equivocado y he fallado y bastante, pero no quiero mi propio camino, quiero tu camino y tu plan. Por eso, en primer lugar, yo te pido perdón por todos mis pecados. Y si ha habido inmoralidad, que la ha habido en mi vida, en mis pensamientos y en mis acciones, yo te pido perdón. Te pido, Señor, que me limpies con tu sangre. Yo no quiero tener acciones inmorales ni pensamientos de inmoralidad. Yo no quiero incurrir en la fornicación o en el adulterio. Yo quiero conservarme puro para ti y puro para la persona que tú elegiste para mí. Señor, guárdame de todo pecado y ayúdame a ser fiel en mi espíritu, en mi alma, en mis pensamientos y con mi cuerpo. Fiel a ti y fiel a la persona que tú has preparado de antemano para mí. Señor, acepto tu plan, rindo mi vida, la pongo en tus manos. Quiero caminar en tu voluntad. Hoy escuché que tú quieres darme una vida feliz, dichosa y bendecida. Y eso es lo que quiero y lo que necesito. Señor Jesús, llena con tu presencia mis días, que nada yo necesite, sino que esté completo solamente en ti. Hoy yo entrego
todo mi ser, acepto tu plan, quiero tu voluntad y acepto tu perdón, porque también acepto a Jesucristo como mi Salvador y mi Señor. En el nombre de Jesús y para gloria del Padre. Amén, amén y amén. ¿Pueden decir un lindo amén? Amén. Vamos a vivir la vida de Cristo y vamos a ser felices. No necesitamos adornar ni arreglar, solo mirando la palabra y obedeciendo la palabra. Un adolescente bastante ingenuo tonto, que era yo, tenía esta idea. Si el pastor lo dijo, era mi papá, tiene que ser, aunque no entienda mucho, pero hay que hacer caso. Pero el Señor nos va a ayudar a entender mucho más que eso.